Nuevamente bienvenidas y bienvenidos a las personas que se están uniendo a esta sesión. Pronto daremos inicio, 3 minutos pasados la hora para ser exactos. Esta sesión está siendo grabada para que puedan consultarla en los próximos días a través de nuestro canal oficial de YouTube. Recuerden que el chat está habilitado para cualquier pregunta que llegasen a tener o consulta durante la sesión. Y también si quieren atención personalizada, nos pueden escribir a seguridad@incomex.com. Finalmente, les recordamos que vamos a tener una dinámica especial en donde vamos a rifar equipo para los países de Ecuador, México y Guatemala. Si ustedes están en alguno de estos países, pueden participar en esta dinámica para que podamos obsequiarles este equipo que está disponible para la rifa. Y bueno, es exactamente las 9 horas central, hora de Centroamérica. Vamos a dar inicio oficialmente 3 minutos pasados la hora, pero mientras tanto nos vamos presentando. El equipo que nos está apoyando en esta sesión es nuestro ingeniero preventas de seguridad para Guatemala, William Chajón. Esta sesión está dirigida para todos aquellos que quieran aprender a vender las soluciones de CCTV. Recordemos que el contenido es súper básico. Próximamente habrá otras sesiones con cuestiones más técnicas. La idea aquí es como darles una pequeña introducción de lo que necesitan, las herramientas básicas, los conceptos básicos de lo que necesitan aprender para comenzar a vender esta solución en sus negocios. Les agradecemos a todos unirse a esta sesión. Nuevamente les recordamos, el chat está habilitado para cualquier pregunta que llegasen a tener durante la sesión. Posteriormente, si requieren atención personalizada o tienen alguna consulta o requieren cotizaciones, nos pueden escribir a seguridad@incomex.com. Yo soy Mariana Mendoza, soy la coordinadora regional de marketing para toda la división de seguridad electrónica. Yo los estaré atendiendo de manera personalizada a través de este mail. Y Willy, te cedo la palabra para que me ayudes con tu presentación y pronto daremos inicio. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este curso básico de cómo vender los sistemas de CCTV, que es uno de los sistemas más vendidos, por lo que hemos estado viendo. Los usuarios finales han estado solicitando este tipo de equipos y qué bueno que estamos viendo que hay muchas personas interesadas en conocer estos equipos. Entonces, así que bienvenidos. Mariana, tú me dices cuando iniciamos. Listo, Willy, pues ya son 3 minutos exactamente después de la hora, entonces vamos a dar inicio. Muchísimas gracias, bienvenidos nuevamente. Daremos una rápida repasada a la agenda. Vamos a comenzar con conceptos acerca del negocio, de cuál es la situación actual en el mundo y las tendencias. Posteriormente vamos a pasarles a hablar un poquito de Incomex y el valor agregado que tenemos como distribuidor. Y finalmente vamos a entrar a la parte teórica, que es la que Willy nos va a apoyar a darla. La siguiente, Willy, por favor. Listo. Pues miren, les platicamos un poco toda la parte de la división de seguridad, tanto lo que es el mercado como la gente que compra estas soluciones, es decir, los integradores, van a mostrar un crecimiento de aquí al 2028 y 2027, por lo que esta unidad de negocios es muy rentable porque va a tener un crecimiento constante durante los próximos años. En las industrias clave que van a tener un crecimiento, va a ser toda la parte de banca y finanzas y también específicamente la parte de seguridad para el hogar. Toda esta parte que cubre la cuestión de los hogares, tanto la parte de CCTV como el control de acceso y la parte de intrusión van a tener un crecimiento interesante también. Las tendencias que tenemos para estos próximos años, específicamente para el 2023, va a ser la parte de la preocupación o
toda esta parte del crecimiento de modernizar, perdón, el tema de control de acceso. Va a ser una prioridad tanto el tema de generar nuevas soluciones para esta sección, pero también la parte de modernizar e incorporarlo a donde no estaba. Finalmente, también vamos a ver que va a haber una inmersión en temas de la nube y en el tema de ciberseguridad, porque muchas veces olvidamos que todo esto es un sistema compuesto de diferentes soluciones a las que tenemos que tener pues en mente y en cuenta para poder lograr un ecosistema funcional, sobre todo en el tema de largo plazo. La siguiente, Willy. Ahora, ¿cómo podemos comenzar con el negocio de seguridad? Específicamente con Incomex, nosotros contamos con un ecosistema completo de soluciones donde ustedes pueden ofrecer a sus clientes no solo la parte de CCTV, sino toda la solución integral. Es decir, por ejemplo, ustedes pueden, si estamos considerando iniciar con esta parte de videovigilancia, también tendrían que considerar la parte, por ejemplo, que son los monitores, la parte de energía, incluso la parte de software y también la parte de servidores, conectividad y ciberseguridad. En Incomex nosotros podemos apoyarles a tener toda esta solución disponible para todos sus clientes y aparte pues esta parte de ecosistema conforma otras soluciones que pues no necesariamente tienen que ver con la parte de videovigilancia o soluciones de seguridad electrónica, pero también pues pueden verse inmersas en esos entornos como lo es Posan Productivity, toda la parte de comunicaciones unificadas y la parte de IoT. La siguiente, Willy. La propuesta de valor también de Incomex es no solamente la parte de venderles el producto, sino de apoyarlos tanto en la parte de preventa y postventa, como a través de los servicios logísticos, la parte de servicios financieros, es decir, si ustedes requieren algún tipo de crédito para hacer posible pues vender esta solución, Incomex también los puede apoyar en eso. Incluso, por ejemplo, si no tienen a su equipo certificado o capacitado para poder iniciar este negocio, también con nosotros y con apoyo de nuestros fabricantes podemos hacer que su equipo sea completamente capaz de vender estas soluciones. Pues de manera muy asertiva y pragmática. También cuentan con el tema de soporte preventa y postventa con todo el equipo que está involucrado el enfoque en verticales, que era un poco lo que les comentaba. Si ustedes tienen un negocio, por ejemplo, para la parte de infraestructura crítica, nosotros tenemos todos los productos y el portafolio para poder trabajar en esa vertical. También tenemos toda esta parte de servicios en la nube y almacenamiento, que como lo habíamos visto en las slides anterior, pues es una tendencia ya también de uso para cuando ustedes quieren vender este tipo de negocio. Y finalmente tenemos las soluciones multipaís, que quiere decir que si ustedes están, si tienen alcance, por ejemplo, su negocio en todo lo que es Centroamérica, nosotros también tenemos esta capacidad de llevar estas soluciones a los clientes donde estén ubicados. La siguiente, Willy, por favor. Y bueno, también la propuesta de valor está inmersa en el tema de todo lo que ofrecemos en videovigilancia. Este es nuestro portafolio regional de marcas que ofrecemos a nivel, pues a nivel regional, por así decirlo. Hay algunas marcas que solo se venden en algunos países, por lo que si ustedes ven alguna marca de su interés, necesitamos consultar con el equipo local si está disponible ahí. Incluso hay algunas marcas que no están mencionadas aquí, que posiblemente se puedan llegar a vender solo en un país. Y bueno, la parte de videovigilancia incluye todo este tema de las cámaras, el DVR, los BMS, toda la parte de accesorios y almacenamiento, pero también la parte de analíticas. Entonces, tengamos en cuenta que todas estas soluciones las podemos encontrar compuestas de todas las marcas que ofrecemos. Ahora sí nos vamos a ir de lleno con la parte de la presentación de la cuestión teórica. Le cedo el micrófono a Willy para que nos ayude a continuar. Listo.
Buenos días a todos. Vamos a entrar de lleno ya a ver los conceptos básicos que necesitamos para vender los sistemas de videovigilancia. Acá la rentabilidad del negocio, pues en este caso vamos a iniciar hablando con cámaras y grabadores, lo básico, pero conforme uno se va involucrando en los sistemas de video, vamos a empezar a tener otro tipo de solicitudes de parte de nuestro cliente final. Por ejemplo, reconocimiento y captura de rostros, conteo de personas, mapa de calor, lecturas de placas o matrículas de vehículos. Y lo interesante de esto es que los márgenes se pueden manejar entre un 20, un 40, inclusive conozco clientes que marginan un 50%, dependiendo de la solución que estemos vendiendo. ¿Ok? Vamos a ver entonces de lleno a cómo vender seguridad electrónica. Acá tenemos algo importante, el costo total de la propiedad incluye también los costes de diseño, instalación, utilización y mantenimiento. Estos gastos asociados concentran casi todo el coste de propiedad de la cámara a lo largo del ciclo de vida. Esa es información muy importante y ahora sí, empezamos con lo básico que nosotros necesitamos conocer para vender sistemas de video. Cualquier duda que tengan, pues con gusto los vamos a ir aclarando en el chat. Mari nos va a ir apoyando con esto. Y, por ejemplo, ¿qué debo de conocer para poder vender sistemas de seguridad? Lo primero, vamos a hablar de las cámaras más comerciales en este momento. Hablando de las cámaras tipo bala o tipo bullet. Algunos las conocen como bala, otros como bullet, pero el concepto es el mismo. ¿Dónde vamos a vender este tipo de cámaras? Este tipo de cámaras están ideales para instalaciones en el exterior. Estas cuentan con un nivel de protección llamado IP66. ¿Y qué significa el IP66? Que esta cámara soporta polvo, lluvia y sol sin problema. Entonces, ese es el primer concepto que tenemos que tener claro. Cuando nuestro cliente nos indique, necesito 2 cámaras en la parte de afuera de mis instalaciones, ok, una cámara tipo bullet. Luego la siguiente cámara es una cámara tipo domo o conocida como mini domo. Esta es ideal para instalaciones en interiores. Entonces, ya con estas 2 cámaras que son las más comerciales, con lo que todos comenzamos a vender sistemas de video, nos topamos con que tenemos que la solicitud del cliente, debemos de ir a las instalaciones o lo que él necesita cubrir. Y con esto ya podemos empezar ubicando cámaras, por ejemplo. En el ingreso principal, dentro de una recepción, por ejemplo, ¿qué cámara vamos a colocar? ¿Una tipo bullet o una tipo domo? Entonces, en base a lo que estamos viendo el día de hoy, debe de ir una cámara tipo domo. ¿Por qué? Porque las domos son ideal para instalaciones en el interior. Por supuesto, hay cámaras mini domo o domo que ya vienen con protección IP66. Esto quiere decir de que sí existe una cámara domo que yo pueda colocar en la parte de afuera que venga protegida para soportar la lluvia, el sol o el polvo. Entonces es importante que yo conozca estos conceptos. Eh, por supuesto, no sé, yo les comento, acá en Guatemala he visto varias instalaciones donde ingreso al lugar en el interior y veo una cámara tipo bullet. Y desde ahí digo, bueno, aquí asesoraron mal al cliente porque una cámara tipo bullet está diseñada para estar en el exterior y en el interior estamos desperdiciando el recurso de la cámara. Y es algo que debemos de tomar en cuenta siempre que vamos a vender los equipos de video. La otra cámara que siempre va en cualquier instalación son las cámaras PTZ. Estas son las que se pueden mover del lado derecho, lado izquierdo, hacer un acercamiento dependiendo del lente de la cámara. Vamos a ver un poquito más de los lentes. Estas cámaras son ideales, pero de preferencia que siempre exista una persona que esté moviendo la cámara, buscando lo que necesite verificar en cada área y siempre tienen que ir acompañadas de cámaras tipo bullet, porque por lo regular las PTZs también están diseñadas para estar en el exterior. También hay cámaras en interior PTZ, pero por lo regular son en el exterior. Entonces, la recomendación siempre va a ser que coloques una cámara PTZ
y siempre deben de estar acompañadas de cámaras tipo bullet cubriendo las áreas. ¿Por qué? Yo conozco muchos clientes que han colocado cámaras PTZ cubriendo parqueos de vehículos. ¿Y qué sucede? Cuando la cámara está viendo del lado derecho, no está viendo el lado izquierdo. Cuando está viendo el lado izquierdo, no está viendo el lado derecho. Y justamente cuando sucede un problema, no tenemos, la cámara estaba viendo hacia otro lado. Y entonces, ¿cuál es el complemento ahí? Siempre deben de existir cámaras fijas visualizando el lugar que necesitamos ver y una PTZ para que exista una persona moviéndola de un lado a otro y nunca perdamos ningún lugar de visualización. El siguiente concepto es plástica o metálica, ya sea la tipo bullet, la domo o la PTZ, existen siempre modelos plásticos o metálicos. Entonces es importante que acá yo conozca muy bien al cliente final o a mi cliente. En este caso, creo que todos conocen las instalaciones de Incomex en los diferentes países. Si Incomex les solicita a ustedes una cámara tipo domo para interior, para colocarla en la recepción, ¿qué cámara vamos a ofrecer? Incomex podrá pagarnos a nosotros una cámara metálica o por costos voy a bajar los costos y le voy a vender una cámara plástica. Ese es un concepto que yo debo de tener claro y debo de conocer muy bien a mi cliente para saber si vendo plástica o vendo metálica. Dos, va a depender mucho del lugar que estoy cubriendo. Por ejemplo, si va a estar en el exterior, en un lugar donde pueden pasar muchas cosas, de preferencia que yo utilice una metálica. Si es un lugar que no es tan complicado, que no puedan suceder cosas, las personas no puedan ingresar, posiblemente solo necesite visualizar, puedo colocar una cámara plástica sin problema. Pero lo importante es conocer al cliente. Y acá, en temas de costos, siempre vamos a ver la diferencia reflejada por plástica o metálica. Y acá están los objetivos de un sistema de seguridad electrónica. Importante acá. Son 6 conceptos de monitoreo, registro, persuasión, detección, reconocimiento e identificación. ¿Y cómo voy a manejar estos conceptos? Para esto hay varias herramientas y vamos a utilizarlas acá para que ustedes puedan ver dónde y cuándo necesito cada una de estas. Primer concepto, resolución. Estas son las resoluciones comerciales que se están manejando en este momento. La más baja es de 1 megapíxel, que equivale a 720p. Resolución de 2 megapíxeles es igual a decir 1080p. Y luego ya tenemos resoluciones de 3, existen de 4, de 5, ya resoluciones de 3K y resoluciones de 4K. ¿Para qué me sirve la resolución? Acá podemos ver las imágenes que a mayor resolución, a la hora de hacer un acercamiento, yo voy a poder visualizar muy bien los píxeles. Podemos ver que en la resolución de 4K es la misma imagen, pero la resolución es de 4K. Al realizar un acercamiento, vamos a tener más píxeles y podemos visualizar muy bien lo que yo quiero ver. Pero para eso, para entender un poquito más cómo funcionan las resoluciones, vamos a utilizar la primera herramienta que es gratis. En este caso vamos a utilizar la herramienta de Axis. Solo Mari me confirma si se logra ver. Sí, Willy, ya la podemos ver. A Ok, ver, listo. listo. Ok, entonces como les menciono, estas son herramientas básicas que yo lo único que necesito es crear una cuenta y con esto yo ya tengo acceso a esta herramienta en línea que tenemos de Access. ¿Cómo yo la puedo empezar a utilizar? Según lo que estamos viendo. Lo primero es que yo debo definir el ángulo de visualización. Por lo regular, todos hemos visto que las cámaras de seguridad, todos las instalan en lugares como en una esquina. ¿Por qué? En una esquina yo puedo tener muy bien 90 grados de visualización. Entonces yo vengo acá y coloco que voy a colocar la cámara en una esquina y por lo regular son 90 grados de visualización. Al colocarle el ángulo de visualización, esta herramienta ya me está
mostrando qué cámaras pueden funcionar muy bien en el lugar y solo estoy con visualización. Yo acá le puedo decir, yo necesito visualizar 180 grados. Ok, y ya me está indicando qué cámaras cumplen con eso. Para este ejemplo vamos a hacer el de 90 grados. Me menciona 2. Distancia donde va a estar lo que yo quiero proteger. En este caso vamos a colocar que pueda ser a 10 metros, de donde va a estar la persona y vamos a hacer el ejemplo con personas. La altura del objeto, una persona puede medir, por ejemplo, 2 metros. Vamos a dejarlo acá. Y distancia de donde yo voy a instalar la cámara. Y acá pueden ver ustedes de que al modificar estos campos, la herramienta me está indicando cómo se va a visualizar. Entonces, vamos a decir que sí, va a estar a 3 o 4 metros de instalación, de ubicación, la cámara. Esto es lo que yo debo de tomar a la hora de hacer un levantamiento o visitar, o si voy a visitar al cliente, estas medidas son las que yo tengo que tomar en cuenta. Luego, lo que estábamos viendo, me dice acá, podemos ver que tenemos 4 imágenes y me dice, con la primera imagen, que pueden ver cómo se ven reflejados los píxeles, me dice que con 25 píxeles yo puedo detectar a esa distancia a la persona con 25 píxeles. La siguiente imagen me dice que yo voy a tener con 63 píxeles, yo ya puedo observar a la persona. La tercera me indica que yo con 125 píxeles, yo ya puedo reconocer a esa persona. Y la última es si yo quiero identificar quién es la persona, eh, yo necesito 250 píxeles. Ok, entonces veamos lo interesante. Si yo quiero identificar el rostro de la persona, podemos ver que acá la herramienta me está diciendo, usted lo que necesita es una cámara de 4K o este modelo que puede llegar hasta 20 megapíxeles. Si yo solo quiero detectar a la persona, me está mostrando cámaras de 1080, o sea, 2 megapíxeles. A esos, para eso me sirve esta herramienta. Entonces, va a depender mucho de qué es lo que yo necesite realizar y podemos ver que la herramienta también me permite acá, verlo en la parte superior, la parte lateral, cómo se va a ver el objetivo y me muestra la órbita. Entonces es una herramienta muy buena para hacer diseños cuando uno está iniciando en los sistemas de seguridad. No sé, Mari, si hay alguna pregunta hasta acá. En el chat no de momento, Willy. Recuerden que hay personas que tal vez no tengan acceso al chat, pueden levantar su mano para poder activar su micrófono, Listo, pero de momento ninguna. muy bien. Entonces, ya vimos resolución. Willy, Concepto número tenemos 2. una, perdona la interrupción, tenemos una pregunta de Violeta. Violeta, muchas gracias. Ya puedes encender tu micrófono cuando gustes. Buenos días. Mira, me indicaban de unas imágenes de la posición de las cámaras, pero no sé si estas nada más van a ser leídas porque no se visualizan en la aplicación. No mucho entendí, perdón. Sí, comentabas que había imágenes en cuanto a la resolución de las cámaras y la posición de los ángulos de las mismas en la instalación, pero estas imágenes nosotros las vamos a poder, bueno, vamos a poder tener acceso. Sí, claro. Esta imagen esta herramienta que es gratis completamente, entras a la página de axis.com, te registras y ya que te registras te envían un correo de autenticación y con eso ya tienes acceso a esta aplicación que se llama el Axis Design de Axis para este caso, Sí. sin Ok. problema. Ujú. Sí, Violeta, esta digamos que es una aplicación que puedes usar para recrear el ambiente que tú necesitas para el entorno de seguridad. La herramienta se llama Axis Site Designer
Yo ya les puse en el chat el link para que ustedes puedan inscribirse. Ojo, si están interesados en vender cualquiera de las cámaras de Axis, ahí ya es cuando nosotros tenemos que iniciar un proceso para colocarlos como partners, incluso para el tema de cotizar. Entonces, si ustedes están interesados en, por ejemplo, vender Axis, nos pueden escribir en seguridad@incomex.com y nosotros los vamos a ir asesorando. Incluso, por ejemplo, si tienen un proyecto, ya sea muy pequeño o muy grande en particular, los podemos poner en contacto con la marca y con el equipo Incomex para poderles proporcionar la asesoría que necesitan. Ok, muchas gracias. Gracias a ti, Ok. Violeta. Ok, listo. Seguimos con el segundo concepto. Tipo de lente. Si va a ser fijo o varifocal. Esto es importante porque en precios, cuando estamos vendiendo o involucrándonos en las ventas de seguridad de cámaras, siempre vamos a ver algo interesante, que vamos a encontrar dos tipos de cámaras tipo bala o dos tipos de cámara tipo domo. Esto estoy hablando en el web store de Incomex, por ejemplo, puedes encontrar dos cámaras tipo bala de 2 megapíxeles, por ejemplo. Y físicamente vamos a ver las imágenes en el web store que son iguales, pero una es de lente fijo y la otra va a ser de lente varifocal. ¿Y qué diferencia hay entre si yo compro una cámara de lente fijo o una cámara de lente varifocal? Acá lo podemos ver en la imagen. Por ejemplo, las cámaras que nosotros por lo regular estamos comercializando vienen con lentes fijos de 2.8. ¿Y a qué se refiere esto? Que con un lente de 2.8, ustedes pueden ver acá que yo puedo ver desde el lado izquierdo de la casa número 1 hasta la casa número 3 y parte de, el patio, me imagino, de la casa número 3 con un lente de 2.8. Hay cámaras que incluyen un lente de 3.6 y acá podemos ver la casa del lado, contando que es del lado izquierdo a derecho, que está hacia la 1, la 2 y la 3. Con el lente de 3.6 milímetros, yo ya estoy perdiendo parte de la casa número 3. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuándo y dónde yo voy a vender una cámara tipo fija, de lente fijo o de lente varifocal? Si la solicitud de nuestro cliente va a ser, yo necesito visualizar estas tres casas sin problema, una cámara de lente fijo de 2.8. Pero si el requerimiento es, yo necesito visualizar de la casa número 2 que está en la parte de en medio, quién entra por la puerta o quién sale por esta puerta. Entonces, y la ubicación de la cámara, podemos ver que está del otro lado o enfrente de esta casa y no podemos colocarla por alguna razón donde está el ingreso principal. Entonces, ¿qué es lo que resultamos haciendo? Vamos a vender una cámara con lente varifocal que por lo regular las comerciales vienen de 2.8 a 12 milímetros. ¿Y qué sucede con eso? Yo puedo mover el lente manual o a través de la interfaz web de las cámaras e ir haciendo un acercamiento. Y acá pueden ver ustedes, en 12 milímetros yo puedo ver muy bien la puerta, sin problema. ¿Qué sucede con el varifocal? Puedo visualizar muy bien la puerta de la casa número 2, pero pierdo la casa número 3 porque el ángulo de visualización se va cerrando. Para entenderlo un poquito más, vamos a utilizar ahora la herramienta que también es gratuita, en este caso la herramienta de Hangua, que es otra de las marcas que manejamos. Y poniendo en práctica lo que hemos estado aprendiendo, esta es la página que ustedes deben de colocar y acá podemos ir filtrando. Entonces, vamos a filtrar según lo que hemos aprendido. Sí es importante siempre que me certifique en las marcas para entender muchas de las soluciones que ellos tienen, pero acá, como estamos en lo básico, vamos a poner en práctica lo que hemos visto. ¿Qué hemos visto hasta el momento? Cámaras tipo bullet o cámaras tipo domo y cámaras PTZ. Entonces, vamos a colocar que yo quiero, como está en el exterior, va a ser una cámara tipo bullet. ¿Qué resolución vamos a utilizar? Vamos a hacer el ejemplo con 4 megapíxeles. ¿Qué tipo
de material vamos a utilizar? Aluminio, plástico o acero inoxidable. Vamos a hacer el ejemplo con aluminio. ¿Qué nivel de protección fue el que hablamos? Aquí hay varios, pero el que más comercial es para exterior, soporta el sol y la lluvia. Y acá se encuentran los lentes varifocales. Yo necesito que esa cámara sea de lente fijo, que sea varifocal manual, que el técnico tenga que subirse y mover el lente, o que yo a través de mi DVR o NVR pueda mover el lente de esta cámara. Vamos a decirle que necesitamos que sea motorizado. ¿Sí? Y acá vamos a ver si nos filtra cámaras. Listo. La herramienta me dice que yo puedo utilizar, según las características que mencionamos, tengo 3 cámaras. Entonces, lo interesante de esta herramienta es de que yo puedo decir, bueno, me interesa tal vez esta y me interesa esta. La herramienta me da la comparación de las dos y yo puedo seleccionarlas. Y acá, en este icono que está acá, lo selecciono y me va a indicar las características de las dos. Y aquí están todas las características de las dos cámaras para que yo pueda definir cuál en realidad voy a utilizar. Para este caso, vamos a quitar, por ejemplo, esta. Y nos vamos a quedar solo con una. Y vamos a seleccionar la opción de los lentes. Y acá es muy parecido a la otra herramienta que vimos anteriormente. Como les digo, las 3 herramientas que vamos a utilizar me funcionan para hacer lo mismo, pero cada marca lo maneja de diferente manera. Entonces, déjenme modificar acá. Listo. Parecido a lo anterior que vimos, acá me dice que el lente varifocal de esta cámara que yo escogí es de 2.8 a 12 milímetros. Yo puedo mover el lente y decirle cómo se va a ver esta cámara a 2.8. El tamaño del objeto, la altura de la cámara y acá pueden ver ustedes lo que despliega la aplicación. Interesante de acá es que yo tengo esta opción que me indica qué quiero realizar según lo que ya vimos. Quiero monitorear, quiero detectar, quiero observar, quiero reconocer o quiero identificar. Y pueden ver ustedes de que me indican los colores de cada uno de ellos. Y en la parte de abajo donde podemos ver la cámara y están los colores según lo que yo quiera realizar y las distancias hacia donde yo puedo visualizar. ¿Cómo puedo ir cambiando acá? Por ejemplo, la altura del objeto. Pueden ver de que si yo coloco 10, me indica que a 10 metros es un edificio. Yo puedo poner 5 metros de altura y ya me coloca un árbol. A 2 metros de altura me indica que es una persona, o a 1 metro de altura y me indica que puede ser un perro. Entonces, si la cámara es varifocal, ¿qué necesito yo realizar? Vamos a bajar acá está, un poquito más. Con la herramienta yo puedo indicar si esta cámara es varifocal y yo lo que quiero es identificar, recuérdense que es el color rojo, yo puedo ir moviendo el lente de la cámara. Vamos a colocar que sea una persona para que ustedes puedan verlo acá. 2 metros. Y listo. Ahí yo ya puedo identificar a la persona. Se movió el lente, por supuesto. Acá me indica que el lente se debe de configurar en 8.6 milímetros. Esa es la diferencia entre utilizar una cámara de lente fijo o una cámara de lente varifocal. La única limitante va a ser siempre
que yo voy a perder el ángulo de visualización. Acá podemos ver de que se pierde lo que está en gris, no lo voy a visualizar. Ahora bien, si yo lo que necesito es ver todo el lugar, podemos colocarlo en 2.8 y en 2.8 yo voy a tener los casi 90 grados de visualización, pero en el color amarillo me indica que yo solo voy a poder monitorear a esa distancia de 15 metros. Aquí es otra herramienta que yo puedo utilizar de forma gratuita. Yo sé que esto lo puede hacer un técnico, pero si yo soy una persona que voy a salir a visitar los clientes y yo no soy técnico, pero puedo utilizar estas herramientas que me ayudan y son muy sencillas de utilizar para poder definir el tipo de lente que voy a utilizar. Mari, no sé si hay preguntas hasta acá. En el chat no de momento, no sé si alguno de los participantes tenga alguna pregunta. Les recordamos que la herramienta que estamos visualizando es de la marca Hanwha Vision, se llama WiseNet Tool y la pueden usar de manera gratuita. De igual forma, recuerden que si ustedes quieren vender alguno de los productos, tienen que estar registrados con la marca. Ana, vi que levantaste la mano, pero ya no sé si tienes como alguna pregunta. Recuerden que también la pueden escribir en el chat. Incluso si van teniendo dudas conforme a la presentación, también la pueden escribir y las vamos a ir respondiendo. Pero de momento no, Willy. Continuemos. Listo. El concepto 3 es la compensación de luz o contraluz, que la conocen en algunos lugares. Por ejemplo, ya vimos las características básicas de las cámaras y hay algo importante que yo debo de tomar en cuenta, y esto principalmente debe ser en los ingresos de cualquier cliente final, perdón, en una recepción, donde yo coloque una cámara que va a estar del lado de adentro, visualizando hacia afuera, y existan vidrios, como lo podemos ver en esta imagen. Yo necesito buscar en las especificaciones de las cámaras que estas cuentan con la opción de VLC. El VLC, ¿qué es lo que va a hacer? Por ejemplo, pueden ver en la imagen de arriba que está la persona y empieza a verse de color negro. ¿Por qué? Porque le afecta la luz de afuera, perdón, y si el sol estuviera pegando en ese momento, la imagen de la persona se vería completamente de color negro. Si yo busco en las especificaciones y la cámara tiene la opción de VLC, yo la activo porque esa es una opción que viene en la cámara y voy a tener el color muy claro y no me va a afectar. Más claro, perdón, y no me va a afectar. También existen el WDR en las cámaras, que viene siendo parecido al VLC, pero el WDR me va a servir en una imagen donde el sol me esté pegando de frente. O sea, si el sol está en esta parte y se ve muy oscura, el VLC no me va a ayudar. Ahí necesito una cámara con la opción de WDR. ¿Qué sucede en precios? En precios podemos hablar de que una cámara tipo bala, perdón, tipo domo de 2 megapíxeles de lente fijo o varifocal, hablemos de una varifocal, esté en $100, por ejemplo, y ya trae incluido el VLC. Pero si yo utilizo una cámara con WDR, por el WDR esa cámara puede llegar a unos $200, porque el WDR no todas las cámaras lo incluyen. Pero es muy importante que yo lo tome en cuenta cuando esté realizando las visitas con el cliente. O sea, si yo veo que una cámara va a estar viendo hacia afuera y la luz le puede afectar, debo de buscar VLC o WDR. ¿Ok? Siguiente concepto, vamos a ver. Concepto número 4, cuadros por segundo. Ya vimos lo básico de cómo escoger la cámara. Ya vimos si es bala o si es domo. Ahora, esto es importante que yo lo conozca porque de mi lado siempre cuando veo clientes que están vendiendo por primera vez un sistema, me hacen la siguiente pregunta. William, hay un disco de 1 tera, de 2 teras, de 4. ¿Cuál me recomienda?
Y yo le digo, de primero tenemos que hacer el cálculo. No, pero ¿cuál me recomienda? No. Los cuadros por segundo afectan mucho el almacenamiento en los equipos de grabación. Pero ¿cómo funciona? Vamos a verlo para entenderlo un poquito más. Los cuadros por segundo es una configuración que se hace en los equipos de grabación, ya sea DVRs o NVRs, y acá podemos ver que esta imagen de video está grabando a 30 cuadros por segundo. O sea, por cada segundo, él está tomando 30 fotografías. Esta está a 25, este está a 20, a 15, a 10 es aceptable. 7 es aceptable, pero ya empezamos a ver acá que las imágenes por segundo son 7, entonces ya empezamos a ver esa lentitud. Y por supuesto podemos configurarlo a 5, a 3 y a un cuadro por segundo. Acá podemos ver que sí es efectivamente una foto por cada segundo que está tomando. Aquí lo vamos a colocar de nuevo para que lo veamos. Entonces es importante que, como les digo, yo sé que pueden haber muchas personas de ventas que no son técnicos, pero necesitamos saber esta parte. ¿Por qué? Porque nosotros que hacemos los levantamientos y cotizamos, necesitamos definir también el disco duro que le vamos a vender al cliente. Y los cuadros por segundo es algo importante de cómo se va a visualizar a la hora de ver grabaciones, pero también me afecta en el disco duro. Ahora vamos a entrar a ver esa parte, almacenamiento. En Incomex contamos con 2 marcas de discos duros especiales para videovigilancia, que acá están las imágenes de las 2 marcas. Estos discos están diseñados para trabajar 24 horas, 7 días a la semana, sin problema. Son los recomendables y importante, cálculo de almacenamiento de video. Almacenamiento es el proceso o acción de guardar o archivar algo. Datos necesarios para hacer un cálculo de almacenamiento. 1. Necesito el total de cámaras. Necesito la resolución que vimos al inicio. Necesito saber los cuadros por segundos a los que yo quiero grabar. Y necesito definir si va a ser grabación continua o por movimiento. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, un banco. Un banco debe de grabar durante el día grabación continua. Pero por la noche, posiblemente que no hay un movimiento, solo va a grabar en caso detecte algo. Hay casos especiales donde los clientes solicitan grabación 24 horas continuas o otros casos donde el cliente solo necesita que cada vez que exista un movimiento, que en ese momento empiece a grabar. Y por supuesto, una pregunta que yo siempre le debo hacer al cliente es, ¿cuántos días necesita usted tener de grabación? Por ejemplo, un banco solicita a veces 6 meses de grabación. Hay otras personas por cuestiones de inventarios necesitan tener hasta 3, 4 meses, he visto las solicitudes. Hay clientes que necesitan en su casa 15 días, otros 7 días, y hay algunos que quieren hasta 2 meses de grabación en su residencia. Entonces, según lo que hemos estado viendo, ahora vamos a utilizar otra herramienta. En este caso vamos a utilizar la herramienta de HitVision. Vamos a esperar que cargue. Listo. Y acá yo ya voy a realizar el cálculo según lo que hemos estado aprendiendo. Es una aplicación también sencilla, como he mencionado, todas hacen lo mismo. Va a depender de con qué marca yo me sienta identificado o cuál necesitan que nosotros los apoyemos y con gusto les podemos indicar. Pero acá esta herramienta me dice, recuérdense, yo no soy técnico, pero necesito definir qué disco le voy a vender a mi cliente. Entonces yo puedo utilizar esta herramienta y decir, bueno, yo le vendí 16 cámaras. El estándar de video. El estándar de video, pues hay 2 conceptos acá. Una es que NTSC se utiliza para toda Latinoamérica, PAL se utiliza para Europa. El otro concepto es los hertz de los equipos, que la mayoría que trabaja en 60 Hz trabaja en NTSC y Palm se utiliza en los equipos que trabajan en 50 Hz.
creo que en Latinoamérica, no recuerdo si Argentina trabaja en formato Palm, y creo que hay otros 2 países, no recuerdo cuáles son, pero para la mayor parte de casos debemos trabajar en NTSC. La codificación de la grabación, en este caso es H264, que Axis trabaja en H264, Hanwha trabaja en H264 y en este caso Hikvision trabaja en H264. Que cada uno de ellos ha hecho diferentes modificaciones para mejorarlas, sí. En este caso que estamos utilizando la herramienta de Hikvision se llama H264 Plus. En Hanwha tiene otro nombre y en Axis tiene otro nombre. Ok, entonces vamos a seleccionar qué tipo de resolución estoy utilizando. Entonces el tipo de resolución es 2 megapíxeles. Vamos a utilizar esta parte. ¿A cuántos cuadros por segundo voy a grabar? Según lo que vimos, tiempo real son 30 cuadros. Y acá me indica automáticamente el calculador que con un disco de 4 terabytes, grabando 24 horas, yo voy a tener 5 días de grabación. Entonces, ¿resuelve 5 días de grabación o no? Por eso es una pregunta importante que yo debo hacerle al cliente, cuántos días quiere grabar para definir el disco. Y por eso es que les mencionaba cuando varios clientes me indican, mira, ¿qué disco me recomiendas? ¿De 1 o de 4 teras? Yo les digo, debemos de hacer el cálculo porque si se dan cuenta, son varios factores que afectan el tamaño del disco. Entonces, para ir subiendo los días de grabación, ¿qué puedo hacer? Como lo vimos anteriormente, vamos a ponerle, por ejemplo, 8 cuadros por segundo, que es aceptable, y los cuadros por segundo sí afecta bastante la grabación, que fue lo que les mencioné. Acá yo ya tengo 15 días, perdón, no sé si alguien iba a Willy, hablar. tenemos una pregunta. No sé si nos puedas indicar si hay un estándar para la garantía que tienen los discos. Olvidamos mencionar qué marcas eran Seagate y Western Digital. Entonces, no sé si tengas como el dato. Sí, 1 año de garantía. Listo, gracias y gracias Jairo por tu pregunta. Ok. Listo. Entonces, acá estamos hablando que tenemos 15 días de grabación. Tenemos 24 horas, pero como les mencioné, si es un banco que me pide que de día va a grabar y de noche por movimiento, el cálculo se hace tomando 12 horas, que 12 horas en el día va a grabar y 12 horas en la noche posiblemente no va a grabar. Con esto yo ya tengo 30 días de grabación. O sea, esos son los factores que afectan esto. Si mi cliente me dice, no, yo quiero 2 meses de grabación, pues con este cálculo yo puedo decir, bueno, en vez de 4, vamos a poner 2 discos de 4 para tener 8 terabytes y 60 días de grabación o dependiendo la capacidad de mi equipo DVR o NVR, puede que sí un DVR me soporte un disco de 8 terabytes y con eso yo soluciono 60 días de Willy, grabación. tenemos otras preguntas. Dime. Miguel nos consulta. ¿La consola advierte que se está por llenar el disco? Los equipos de grabación sí traen la opción, dependiendo la marca y modelo, sí traen una opción donde yo le selecciono que cuando se llene el disco, que me notifique. Pero todos los equipos de grabación vienen diseñados para grabar sobre el video almacenado. ¿Qué sucede acá? Si yo hice este cálculo que estamos viendo acá y mi disco soporta 8 terabytes, cuando llegue el día 60, se llenó. En el día 61 va a ir a borrar el día número 1 automáticamente. Cuando llegue el día 62, va a borrar el día número 2 grabado. O sea, de esa manera trabajan todos los equipos de video, DVRs y NVRs. Pero sí, algunos modelos sí me dan la opción de inclusive de hasta enviarme un correo electrónico cuando se llene el disco, si yo necesito saber. Listo, Willy, gracias. Eric también consulta. ¿Las configuraciones de horario se pueden configurar en el DVR? Sí, gracias por la pregunta, perdón. ¿Por qué? Yo puedo hacerlo por cámara, eso sí se me había pasado por alto.
Yo puedo ir a la cámara 1 y decirle que grabe 12 horas. A la cámara 2, que es una bóveda, que grabe 24 horas. Y eso lo puedo hacer en los equipos de grabación, cámara por cámara. Igualmente los cuadros por segundo. Yo puedo ir a la cámara número 1 y decirle, cámara número 1 que está visualizando una bóveda, que grabe a 30 cuadros por segundo. La cámara número 2 que está en el ingreso a recepción, que esa grabe a 8 cuadros por segundo. O sea, sí se puede hacer esa mezcla. Igualmente yo acá puedo hacer lo que estamos hablando. Yo puedo definir acá que sean 15 cámaras que van a trabajar de esta manera, y puedo agregar una cámara que va a trabajar, por ejemplo, a 30 cuadros por segundo. Y el calculador me va a ir indicando que aquí tengo 16 cámaras, pero 15 de ellas van a grabar a 8 cuadros por segundo y una va a grabar a 30 cuadros por segundo. O sea, así es posible. Listo, Willy, eran todas las preguntas y agradecemos el comentario de Leonardo, que nos comenta que la garantía del fabricante de los discos normalmente es de 3 años, al menos Ok. el de Western Digital Purple. Gracias, Willy, y gracias, Leo. Tenemos otra pregunta más de Edison, Willy. ¿Esa opción de configurar se lo puede hacer en cierto modelo de cámaras o es posible en cualquiera? En cualquiera de las 3 marcas que hemos mencionado, cualquiera tiene la opción de hacer esto. Listo, gracias, Este tipo Willy. de. Por eso es importante las certificaciones. En cada certificación se tocan justamente lo que estamos viendo el día de hoy. Y ya con todo lo que vimos, ya podemos ir a buscar los tipos de clientes. Por ejemplo, un banco. Un banco siempre va a llevar cámaras en el exterior, cámaras tipo bullet, cámaras en el interior, cámaras tipo domo, y ya dependiendo del tipo de cliente, ya empezamos a ver otro tipo de soluciones, que es donde ya son proyectos donde nosotros los apoyamos. Por ejemplo, cámaras especiales para cajeros automáticos en un banco, sí existen, son cámaras que se trabajan en proyectos. Cámaras de reconocimiento facial, ¿sí? Cámaras de aforo, que ya casi no se están utilizando, y conteo de personas sí se utilizan. Búsqueda inteligente de eventos, grabaciones en 4K en bóvedas, o sea, 4K, que también vimos resolución. Y así también podemos ir a buscar este tipo de clientes de recursos naturales, minería, gobierno, construcción, finanzas, aeropuertos, industria, salud, hospitales, educación, comercio y hogar. O sea, en todos estos que estamos mencionando, siempre van a haber cámaras tipo domo, cámaras tipo bala, cámaras PTZ y las cámaras de proyectos, reconocimiento facial, cámaras térmicas, conteo de personas. Y ya de aquí partimos en que si nuestros equipos de grabación lo hacen, necesitamos un software adicional. En todo eso es donde nosotros los apoyamos sin problema. Hasta acá ya vamos terminando. No sé si alguien tiene alguna otra duda. De momento no, Willy. Me avisas cuando vaya a hacer lo de la rifa porque voy a proyectar la presentación. Ok, ya Listo, gracias. solo terminando no vamos a entrar de lleno porque lo que vimos es general para análogo o IP. Ya hay una diferencia entre equipos análogos, equipos IP, que más adelante podemos ya organizar un curso específicamente de qué es análogo, qué es IP, pero con lo que vimos y aprendimos el día de hoy, pues ya solo me queda decir, bueno, me siento muy cómodo seguir trabajando con análogo o prefiero seguir trabajando con cámaras IP. Acá algo básico, en análogo siempre se utilizan los DVRs, que son los Digital Video Recorder. El análogo en resolución llega hasta 4K. Las distancias dependen de los accesorios. ¿Por qué? Porque los DVRs deben de llevar unos conectores que se llaman video balloon, eh, eh, y dependiendo de la marca que yo esté utilizando, por ejemplo, yo puedo llevar una cámara hasta 500 metros desde donde está mi DVR hacia la cámara, 500 metros con cable coaxial o con cable UTP. Pero el reto que siempre se topan todos con el análogo es, perfecto, yo puedo llegar hasta 500 metros, pero todas las cámaras análogas necesitan
un transformador de 12 voltios para alimentar o encender la cámara. Pero 500 metros es imposible transmitir la señal de voltaje. Entonces, ¿qué hago? Es algo que sí es importante que lo podamos ver en otro curso para entenderlo. El IP, si hablamos de un sistema IP, el equipo de grabación va a ser un NVR, Network Video Recorder. Los NVRs son muy fáciles de utilizar porque ya es el equipo que estamos viendo en la imagen de abajo, que ya incluye un switch POE incorporado. Y si yo ya vendo computadoras o vendo cualquier equipo que se conecte a la red, es el mismo concepto. ¿Qué necesito yo? Acá lo podemos ver. Compro un NVR, incluye el switch point incorporado. Quieren decirme de que acá yo puedo llevar el voltaje y video 100 metros sin problema. No, pero es que la distancia necesito llevar 200 metros. Pues acá en la imagen de arriba podemos ver, tengo mi DVR, lo conecto 90 metros hacia el switch y en este switch yo tengo otros 90 metros para llevar las cámaras. O sea, si ustedes manejan redes, es otro equipo más que se conecta a la red. No tengo por qué tenerle miedo a esta parte de los equipos. Así a grandes rasgos solo hablamos de análogo IP, porque como les menciono, acá sí tendríamos que tener otro curso de análogo y otro curso de IP para ver en realidad la diferencia en ambos. Pero yo les puedo decir que es la forma en que yo voy a cablear las cámaras. De ahí, de lo contrario, en DVR análogo, NVR IP, cámaras bala, cámaras domo, cámaras PTZ, y el DVR sí se limita mucho en cuanto a las analíticas, pero no tanto. Ya hemos visto ahí varios cambios que han habido, pero va a depender de lo que necesite, pero con gusto estamos a la orden para apoyarlos. Así que Mari, te dejo la palabra. Sí, muchas gracias, Willy. No sé si haya alguna pregunta hasta aquí. Como les comentamos, pues estos son conceptos muy básicos. Es como una pequeña introducción de cómo empezar a vender. Recuerden de todos modos que si ustedes realmente quieren incursionar en este negocio, nosotros tenemos apoyo en cada uno de los países que los pueden ir asesorando poco a poco para que comiencen a vender estas soluciones. Y posteriormente ya con las marcas cuentan con cursos y certificaciones especializados, también ya lo pueden hacer para que su equipo comience a vender este tipo de soluciones.